Hola niños, vamos a dar comienzo a la revisión del cuestionario número 2. Eh, para comenzar vamos a ir trabajando la pregunta que tuvieron menos dificultades con la pregunta que tuvieron más dificultades. Vamos, en un primer texto tenemos un poema, El trencito de estrellas. Si ustedes se acuerdan, el personaje principal que estamos viendo aquí fue la luna. ¿No es cierto? Una luna que llega al mar y se encuentra con un personaje que es la ostra que estaba muy triste. ¿Ya? En el fondo nos quedamos con esa idea. Ahora, la pregunta que más tuvieron ustedes más facilidad y que tuvieron mejores logros es, en este caso son varias, pero vamos a entrar en la pregunta número 1. ¿Quién llegó al mar? Esta es una pregunta de información explícita, por lo tanto, implicaba solo con ver. Si ustedes se fijan en el segundo verso, dice la luna llegó hasta el mar. Y la pregunta dice, ¿quién llegó al mar? ¿La ostra? ¿Un pez? ¿O una estrella? En este caso, como lo está diciendo, sería alternativa la luna. Entonces, esta información explícita ya estaba en el texto, por lo tanto tuvo menos dificultad. Vamos con la segunda, que habla, en este caso, pregunta con más dificultad. La pregunta con más dificultad fue, en este caso, la número 4 con este texto. Dice, ¿qué significa que la luna haya llegado al mar en un trencito de estrella? ¿Qué implicaba esta pregunta? Un lenguaje figurado, por lo tanto ustedes tenían que interpretar lo que significaba que el trencito, ¿no es cierto? O sea, que la luna haya llegado al mar en un trencito de estrella. Entonces, al interpretarlo, obviamente ahí costaba un poquito más. Vamos a ver las interpretaciones. Alternativa A, que la luna se sumergió al mar con las estrellas y nadaron juntas. En ninguna parte del texto lo habla así. Y como lo podíamos interpretar, que la luna tampoco se lanza al mar. Que la luna anduvo en tren cargado de estrellas, es decir, tampoco se ve que una luna anduvo adentro de un tren. Que el mar sumergió a la luna, el tren y las estrellas, tampoco se ve que se tiró al mar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería una adecuada interpretación? Sería la alternativa D, que era que la luna estaba en el cielo lleno de estrellas y se reflejó en el mar. La palabra reflejar es lo que implica y es lo que se interpreta en relación a que uno se imagina que la luna está dentro del mar. ¿Ya? Así que esa pregunta ahí tenemos que ir trabajándola más. Esto se refiere al lenguaje figurado, la habilidad que estuvimos trabajando en otros videos, ¿se acuerdan? Así que estas son las que vamos a trabajar y reforzar un poco más. Vámonos al siguiente texto. Queque de mi abuelita. Esta es una receta, recuerda que es un texto instructivo y en este texto también la pregunta de mejor logro fue la número 6, que se refería de quién es la receta del queque. En este caso tenemos una pregunta de localizar información y es de muy fácil ubicación, ya que el mismo título lo está diciendo, queque de mi abuelita. Entonces vamos viendo de quién es la receta del queque, de una mamá, de un panadero, de un niño. Entonces es de una abuelita. ¿Y cómo lo sé? El mismo texto lo dice. O sea, está explícitamente anotado en el texto. Entonces, esa no tuvo mayor complejidad para ustedes. ¿Cuál tuvo más dificultad en este texto? Esta pregunta que tiene relación con secuenciar. La habilidad de secuenciar implica un poquito más de trabajo de lectura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fijarnos mucho qué nos están preguntando. Dice en la número 9, ¿qué se debe realizar justo después de precalentar el horno a 180 grados? Entonces, la palabra después es la que de por sí entra a confusión. El antes, el después, el ordenar hechos, el ordenar acciones implica secuenciar algo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ubicar esta frase, precalentar el horno a 180 grados. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En la preparación. Entonces nosotros vamos viendo la secuencia. 1, 2, 3, 4. En la número 4 habla de precalentar el horno a 180 grados.
¿Quién viene después? Porque la pregunta es después de eso. Inmediatamente después dice vaciar la mezcla en el molde y después de eso dice poner en el horno por 40 minutos. Entonces, porque yo puse esta respuesta un poquito como más aparte de las otras, porque muchos también se confundieron con esa, pero no vieron que precisamente dice justo después de los 180 grados venía la respuesta correcta, que era vaciar la mezcla en el molde. Entonces, ¿qué nos implica este tipo de preguntas de secuenciar? Fijarnos bien y leer más de una vez. Luego, el texto que siempre tuvo mayor dificultades, pero que en sí también hubo muchos logros, es el pulpo mimético, que es un artículo informativo que implica, como lo dice el título, información que tiene como hechos reales, pero que muchas veces tiene mucha información. Y ustedes por eso esto implica que ustedes tienen que ordenar en párrafo, ir viendo las ideas principales, utilizar destacador o subrayado. Entonces ustedes tienen que ir leyendo más de una vez. Entonces, si nos vamos a la pregunta 12, dice, según el texto, ¿por qué esta clase de pulpo tiene un nivel de inteligencia mayor? Entonces, según la pregunta, dice que tiene un nivel de inteligencia mayor. Vamos a buscar en el texto, y aquí yo ubiqué el párrafo donde está mencionado, que dice que los pulpos son considerados los animales invertebrados con mayor inteligencia. Y el ya que me está diciendo el por qué tienen mayor inteligencia, porque tienen un sistema nervioso muy desarrollado. ¿Ya? Entonces, esta pregunta también implica localizar información explícita, por lo tanto la respuesta está en el texto. Y vamos viendo. ¿Por qué tienen inteligencia mayor? Porque saben nadar y respirar bajo el mar. Es correcto, pero no es la razón por la cual son más inteligentes. Porque se trasladan por las rocas y arena, también es adecuada, pero no es la razón. Porque son vertebrados y es la especie más grande del mar. El hecho de decir vertebrado ya está equivocada la respuesta. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo porque tienen un sistema nervioso muy desarrollado. ¿Y dónde sale? Justamente aquí en el texto. ¿Ya? Luego nos vamos a la pregunta con mayor dificultad, y en sí fue la pregunta con mayor dificultad en el cuestionario entero. Y acá quiero que se den cuenta que les costó, y volvemos de nuevo a la pregunta de secuenciar. ¿Qué conducta realiza el pulpo antes de imitar a otra especie? Antes, ahí tenemos una palabra clave. Antes quiere decir antes de transformarse, antes de que se cambie de color. Algo pasa con este pulpo, no llega y se transforma. Entonces, si nosotros vemos bien, acá recalqué que decía que los pulpos son capaces de aprender observando. Primero observan y luego modifican su color y cambian su forma de manera drástica y rápida. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿qué conducta realiza el pulpo antes de imitar a otra especie? ¿Cambia rápidamente de color? No inmediatamente. Lo hace, pero no inmediatamente. ¿Cambia rápidamente de forma? Lo hace, pero no es es un después. ¿Se arranca y se esconde del enemigo? Eso comúnmente no lo hace, pero obviamente utiliza su transformación. Entonces, como me están diciendo que el pulpo antes de imitar observa la forma y conducta de otra especie, eso es lo primero que hace, es observar. Entonces ahí también hubo mayores dificultades porque ustedes tenían que entrar un poquito en secuenciar y también tenían que entrar un poco a interpretar el texto. Así que eso lo vamos a seguir trabajando. Dentro de todo les fue muy bien, yo los felicito. Y bueno, hay que seguir fijándose, leyendo bien y vamos destacando siempre los datos más importantes. ¿Cómo te fue? Ustedes marcan su carita que les corresponde, vean si participaron, si vieron, si entendieron este video, entonces han ido trabajando muy bien. Y los felicito. Revisado y excelente trabajo. Así que nos vemos en otra oportunidad cuando tengamos que corregir el siguiente cuestionario. Que les vaya bien.